Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Despiertas hoy y ya es una bendición. Tener la dicha de alegrar el corazón con tantas cosas tan maravillosas que Dios ha preparado para ti y para todos los que están a tu alrededor. Bienvenidos a Tu propósito en mí, y ciertamente el hecho de solamente despertar ya es una bendición, ya es motivo de alegría y felicidad. Pero este motivo de alegría y felicidad, recordémonos que debemos de aprovecharlos para hacer siempre lo correcto y hacer siempre lo bueno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, y por supuesto que esta es una oportunidad gloriosa para estar a la expectativa de lo que ya Dios ha determinado hacer contigo y conmigo. Que Dios te bendiga y que vamos a disfrutar este día en la presencia de nuestro Dios. Bueno, quiero enviar, esposo mío, un saludo muy especial a las personas que nos han estado saludando en el WhatsApp, los que se han estado suscribiendo a nuestro canal de YouTube, allí dándole me gusta a la página de Facebook como Pastores Albeiro Miranda y Ofir Urrea, y también a los que nos han escrito, muchísimas gracias. También a los que hacen sus aportes económicos, también muchísimas gracias. Dios les bendiga, ciertamente, porque el reino de los cielos requiere inversión, y qué bendición por esto. Pero también a aquellos que han dicho gracias por esa palabra que día a día está llegando, gracias porque he aprendido muchísimas cosas, he procurado ser mejor. Gracias, muchísimas gracias. Esto nos anima, nos alienta, y seguimos sabiendo lo que dice la palabra. Sembrar la palabra del Señor es lo mejor, porque tarde que temprano cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, y sigamos extendiendo el reino de los cielos. Y amado, empecemos entonces con nuestra reflexión para el día de hoy. Hoy tenemos una reflexión, un proverbio para reflexionar, y dice así en Proverbios capítulo número 21, versículo número 8, lo leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y dice así: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: el culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Así que la Biblia siempre está haciéndonos énfasis en esas dos clases de camino que el hombre puede enfrentar todos los días, y es que la persona recta siempre va a tratar de hacer las cosas desde el principio bíblico. El perverso siempre se va a encontrar con problemas, con desgracias, siempre va a hacer las cosas torcidas. Así que se vive o rectamente o de una manera torcida, y la decisión la tenemos que tomar usted y yo, sabiendo que las consecuencias precisamente las vamos a vivir nosotros y nuestras familias, pero es una decisión suya. Es mejor escoger hacer lo bueno que agrada a Dios. Amado, y es que esto, bueno, por la falta del tiempo no se podría avanzar muchísimo a explicarlo, pero qué bueno que aprendamos y seamos conscientes cómo estamos viviendo a diario. Lo que hago a diario es recto, es conforme a la palabra del Señor, es lo mejor posible, o lo que estamos haciendo a diario tiene algo de cosas extrañas, torcidas, mentiras, engaños, trampa, burla. Entonces, si es así, pues nosotros tenemos que corregirnos y hacer siempre lo correcto. No hagamos lo malo, porque lo malo nos va a llevar a sembrar, a recoger cosas que no son buenas. Así que corrijámonos en este día siempre a hacer lo correcto. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo, y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, que así sea. Y continuamos también, esposita mía y mis amados hermanos, precisamente Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y hoy vamos a estudiar los versículos 33 y 34, y tiene un título: el uso que Jesús hace de las parábolas. Lo leemos en el nombre de Jesús, y dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír,
y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En esta escena miramos que Jesús estaba hablando por parábolas a mucha gente, pero cuando tenía su espacio se sentaba con los discípulos y comenzaba a hablarles mucho más claramente. A los demás les hablaba con parábolas y a ellos les hablaba de una manera mucho más clara. Ahora, yo sé que hemos escudriñado varias veces qué significa la palabra parábola, sin embargo lo voy a repetir por causa de alguien que de pronto no lo haya escuchado. La palabra parábola se encuentra en el numeral 3850 de la concordancia Strong y significa similitud, narración ficticia, simbólica de la vida común conllevando una moralmente. Es un refrán, es sentido figurado, es un lenguaje con sentido figurado, es una comparación, es una parábola, refrán, símbolo. Lo podríamos decir así: la parábola es una verdad que se explica de una manera física, es decir, algo espiritual lo estoy explicando con cosas, con ejemplos físicos. Y ese es el lenguaje con que Jesús hablaba. Aquí Marcos 4 del 33 al 34 se enfoca en la enseñanza de Jesús a través de parábolas y explica que su método de enseñanza era adaptar su mensaje al nivel de comprensión de la gente, pero que a sus discípulos les explicaba el significado completo en privado. Este pasaje resalta que los discípulos, al tener sus corazones y mentes abiertos, podían entender la verdad espiritual que el público en general no captaba completamente. La Biblia no se equivoca cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender de una manera total, de una manera completa. Entonces, qué bueno que usted y yo, en la medida que nos dispongamos a caminar con Jesús, a seguirle, a vivir su palabra, la vamos a entender mucho mejor que otros que la quieren entender solamente como cultura general. No, la Biblia no la podemos entender o escuchar solamente para tener una información, no es que para que esa información nos lleve a vivir el diseño de Dios, el propósito de Dios. Amada esposita, creo que todo radica en algo muy importante y es la intención del corazón. Siempre Dios va a ir siempre a la intención del corazón, y a la sincera intención del corazón va a pasar algo, que como Dios la conoce, conforme a esa intención del corazón, le va a ayudar a la persona a conocer y entender mucho más lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces nos encontrábamos nosotros antes de ser cristianos que leíamos un pasaje bíblico y como que nos aburría porque no lo entendíamos, ¿cierto? Y al no entenderlo, pues decíamos: yo no leo eso porque es que eso es muy difícil de entender. Y más con lo que dice la gente por ahí, que el que se pone a leer la Biblia se vuelve loco, pues entonces no. Entonces, pero ya cuando conocimos a Jesucristo y entendimos que Dios es muy bueno y que toda la Biblia es buena para ayudarme a ser mejor, entonces nos acercamos al Señor como discípulos y empezamos a pasar más tiempo con Él, a conocerlo más, y entonces Él mismo nos explica la palabra del Señor. Yo sé que muchos de los cristianos hemos tenido experiencias maravillosas donde nos acercamos a leer la Biblia y como que decimos: este pasaje yo no lo entiendo, Señor, yo no entiendo por esto, aquello, lo otro, tengo cierta confusión, Padre, pero aquí vengo para que me digas. Y empieza uno a leerlo, a escudriñarlo, a estudiarlo, acompañado del diccionario, acompañado de aquello, del otro, y empieza uno a comer esa palabra y a echar raíces y a profundizar, y al final uno dice: ya lo entendí, ya me quedó claro esto, y entonces se llena el corazón de alegría. ¿Por qué? Porque pudimos entenderlo, y al entenderlo pudimos obedecer la palabra de Dios con alegría, y a obedecerla con alegría pues somos bendecidos, porque ese es el propósito de Dios. Ya entonces el que nos costaba dificultad perdonar porque decíamos: es que no se merece mi perdón, pero cuando entendimos que tenemos que perdonar y que nos beneficia a nosotros, ahora perdonamos con alegría y ya no andamos con rencor en nuestro corazón, felices, porque ese es el propósito de Dios.
El propósito de Dios no es que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes van a conocer la palabra del Señor? Los que pasamos más tiempo con el Señor, los que queremos saber de Él. Él se va a dejar hallar de cada uno de los que lo buscan con todo el corazón. El que busca a Dios lo va a hallar. De esta manera entramos en la recta final de esta reflexión y vamos a orar diciéndole: Señor, gracias porque hoy podemos entender que tú estás interesado en manifestar tu palabra, en darnos entendimiento de ella en la medida que nosotros determinamos conocerla para ponerla en práctica. Señor, tú no nos quieres hablar tanto en parábolas, tú quieres que nosotros podamos entender mucho más el lenguaje tuyo, papá, y en la medida que nos disponemos a obedecer, a ser íntegros delante de ti, lo vamos a poder entender. Papá, mira a cada persona que en esta hora con todo su corazón quiere entender tu palabra para vivirla. Hoy te ruego que su entendimiento sea ensanchado. Hoy te ruego que cada persona en esta hora que anhela conocer tu palabra, Señor, tú le hablas de una manera clara para que él pueda entenderla y vivirla. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy oramos para que Dios te continúe bendiciendo, que el Dios de los cielos abra las bendiciones en todas las áreas de tu vida. Feliz día, Dios te bendiga. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.